Que sepamos, no. Aparte de los estudios que hizo este doctor James Seidler, que es el capo de los capos de la cultura jamacua, que James Seidler, este es un gringo, es un americano. Ya hizo el estudio. Él es un profesor que ya está ahorita de tener sobre los 80 años. Él estuvo aquí años estudiando la cultura jamacua en toda la costa manabita y hasta acá en las Esmeraldas. Él vino acá, pero ya estaba mayorcito y él lo que hizo fue guiarnos y nos aconsejó las personas ideales que le habían ayudado a él aquí en el Ecuador cuando él estuvo algunos años en estos estudios. Pero si usted revisa en Google, James Seidler pero confirmado sí, de la influencia jamacuaque, claro, toda esta cosa, no hay duda. No hay duda. Ya no hay duda. Estamos hablando de 1500 años. Usted nos decía que había más de 100 tonas. Tenemos 31 sitios arqueológicos. Y en todo ello ya se ha hecho el estudio, ya se ha Aquí trabajado. tengo certificado del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. Sí, dice En donde dice aproximadamente en kilómetro 48 de la vía Santo Domingo, Quinindé, Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, financió, esto está hablando de mi padre, voy a leer todo, que el señor Luis Washington Cobo, mi padre, como persona natural y actual propietaria del predio denominada Hacienda San Cristóbal, mi padre falleció hace 5 años, ubicada aproximadamente en el kilómetro 48 de la vía Quinindé, Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, financió el proyecto de prospección y excavación de cateos en el denominado predio, proyecto que arrojó la localización de 31 sitios arqueológicos. 31 sitios. Que están enumerados de la N2F3001 hasta la N2FE031, que deben ser códigos que usan este instituto, ¿no? Cuyo estudio aportó los resultados muy importantes para el conocimiento de la historia de los habitantes del Ecuador asentados en el sector. Entonces, estos estudios están en el patrimonio cultural. Entonces podemos solicitar en el ministerio. Claro, tendría que ir aquí Debe todo. estar. Claro, no, es que esto pertenece, la propiedad nuestra, digamos, de la familia. Nosotros tenemos 550 hectáreas. Pero ya se hizo el estudio sobre las 550, por eso hay 31 sitios arqueológicos y hay más de 300 tondas. Más de 300 tondas. En total, y no que solamente han hecho estudios las 31. No, se estudiaron las 31 sitios, pero en cada sitio son un conjunto de tondas. Pues aquí hay un conjunto por acá, entonces eso está, inclusive, es un trabajo muy bueno que hicieron, hay unos levantamientos topográficos de primera calidad. Ahí con niveles, líneas de nivel, pero de precisión. Sí, y estos estudios hizo el doctor, ¿cómo se llama Aurelio Iturralde, también puede, él murió también hace algunos años y vino bien viejito, 78 años tenía. Yo le ayudé a hacer recorridos de todo, el señor estaba mayorcito. Ese fue su último trabajo arqueológico realmente. ¿Ustedes tienen alguna pieza, 2, 3, cuántas allí? Ahí sí tengo. Lo que les cuento es que lamentablemente en el terremoto se cayó la casa y muchas de esas vitrinas que había se destruyeron. Yo tengo las piezas. ¿Y quedará alguna como para que nos tomemos la foto de que no, sí, no hay problema. Lo que les puedo ofrecer para facilitar el trabajo de ustedes, voy a dejar esta semana que me voy a que me chapeen toda la zona, la más principal. La principal donde ustedes pueden tomar fotos, ¿no? Y las piezas, sí. Tomarle fotos. Lo interesante del sitio principal de nuestra propiedad es que es único en la zona, porque si usted se para en la pirámide más grande que hay, en la tola más grande que hay, usted puede observar 360 grados absolutamente todo el horizonte. Sin obstáculos. ¿Y qué altura tiene? Para nada, es un lugar... O sea, podía hacer ahí una observación solar tranquilamente. Sí, porque están alineadas las tolas con los solsticios, los equinoccios, salidas ¿Y la del mitad del sol. mundo a qué tiempo está ahí? Estamos más o menos a 200 metros de la mitad del mundo. Pero, 200 metros. Sí, de línea recta, ¿no? Porque la mitad del mundo pasa por la Concordia, estoy un poco más hacia el norte. La Concordia, poquito. 200 metros más al sur en línea recta está la mitad del mundo. Sí, es el que estamos nosotros en la línea equinoccial prácticamente, ¿no? Esa zona es la que divisa todo. Esa queremos ir. ¿Qué altura?
Ese estamos hablando sobre los 400 metros tal vez. ¿De altura? Ah, No, de altura. no. Altura debe ser unos 4 metros desde el nivel del sol. Y son grandes, la era principal. Y esa está rodeada por algunas tolas que es obvio, ¿no? Es obvio todo lo que estaba ahí, por eso es que, mira, también, o sea, yo tengo un hermano, mi hermano mayor, él fue el que se interesó primero en estos asuntos. Y él ahora es arqueólogo bien reconocido y es astrónomo y astrólogo. Y hace la arqueoastrología, él estudia la astrología. Entonces, él tiene un monumento de la mitad del mundo en Cayambe que se llama el reloj solar, que ahora es un sitio turístico que todo el mundo para, porque ese sí pasa por la mitad del mundo, la línea equinoccial con 0 grados, 0 minutos, 0 segundos. En Pomasqui, o donde tienen en San Antonio de Pichincha, donde tienen el monumento a la mitad del mundo, ese no está localizado justo. O sea, esos fueron los estudios que hicieron los geodésicos franceses que vinieron a medir los meridianos. O sea, ellos usaron otro método. Pero los quitos que estaban asentados antes de los incas, Más preciso. ellos sabían exactamente, porque ellos estudiaban la escultura solar, ellos sabían Claro, hasta el dónde sol. llegaba el sol en el invierno, en el verano, programaban sus cosechas, etcétera, sus siembras. Ellos adoraban al sol como el dios. ¿No? Entonces era el centro de todo. Entonces mi hermano, con estos estudios, él empezó aquí en la hacienda. Entonces, una vez que ya empezó con esto y se hizo estos estudios, él siguió con sus estudios. los egipcios también adoraban al dios. Sí, él al dios descubre sol. en el monte Catequilla, que está, usted le puede ver a monte Catequilla desde la mitad del mundo de San Antonio. Hay un monte que está ahí, que inclusive hay teorías de que puede ser hecho por el hombre, no es un monte muy natural. Y ahí arriba hay un sitio arqueológico que es un semicírculo y empieza justo donde la línea equinoccial pasa, en los 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, y es un semicírculo que hace, es un muro que hace más o menos hasta ahí. Entonces, si usted mide el ángulo que forma con la línea equinoccial, le da los 23 grados y medio, que es la inclinación que tiene la Tierra, y que es la que hace los efectos de invierno, verano, los solsticios, los equinoccios. Claro. Entonces, estos tipos de los quitos, ellos ya sabían totalmente con precisión. Y ese es matriz, el monte Catequilla es matriz para muchos, usted sabe cómo son los pueblos en la sierra, el parque y la iglesia, ¿no es cierto? El parque y la iglesia, cualquiera que usted vaya a Pifo, Cayambe, donde sea, usted va a encontrar así, el parque y la iglesia. Las iglesias están alineadas todas entre sí, por ejemplo la de Puemo con Tumbaco, son alineadas justo. Entonces, ¿cuál es la teoría? Que cuando los españoles vinieron, ellos construyeron en cada de estos pueblitos que iban encontrando las iglesias sobre los monumentos que ellos tenían en relación al sol. Claro, muy buena teoría. Claro, entonces ellos lo que hacían era Se explica. la cultura, ¿no? O sea, simplemente les denominaron con la religión. Entonces, donde Simplemente ellos reemplazaron encontraban al sol por algo del Jesucristo. sol, ponían a Cristo. Por eso es que Cristo es el sol. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Pero, Claro, sí, Cristo es el rayo del sol. claro. Y todo, El Cristo. y todo está con los equinoccios y solsticios. Funciona así, por eso Navidad cae el 25 de diciembre, el solsticio es el 22. Pero ahí es cuando el sol llega lo más al sur, ¿no? Entonces nosotros le vemos en el horizonte para allá, y ahí llega el 22 y se detiene 3 días el sol. Dando la vuelta. Ahí no, se queda ahí 3 días, el sol, lo saca, todo el tiempo no para. Pero en el horizonte nosotros podemos ver que llega y no se mueve del horizonte 3 días, y al tercer día ya sube 1 grado y empieza a regresar. Entonces es el 25 de diciembre que el sol nace, ¿no? Trayendo la luz, la vida, todo. En el norte se está muriendo de frío. Así es. Regresa, entonces es un poco el inicio complejo del esto. invierno aquí. Exactamente, entonces todo está relacionado con el sol, realmente hasta la cultura, hasta Jesucristo, ¿no? Claro, así es. Yo me gusta pensar, Sí. y esta gente que estuvo aquí, que no fue una familia, sino Eran tantos pueblos grandes, claro. ubicarse cerca de la mitad del mundo, algo debe haber. Claro, No, claro. pues se adoraban al No sol, es, pues. no es una cuestión casual
No. ubicarte la mitad de Esa gente ya se sabía dónde dónde No, estaba. y para mí ha habido influencia de los egipcios también. ya. Son culturas parecidas porque a la final son pirámides, son tolas, en México hay pirámides. Ellos adoraban al sol también los egipcios. Esa es La la Monra. forma realmente de En esta- nosotros. en esta- Eso es un Dios visible que tú Sí, le ves sí, todos los claro. días que nace y se acuesta y al otro día tú estás esperando Tal que vez así vuelva a nacer. yo he hecho O sea, una poesía al sol. Sí, sí, el sol es Y- una y cosa que reconozco. Una es el pregunta. Dios realmente visible que podemos ver, no es como el Dios que la religión católica nos enseña, que realmente, bueno, es el mismo concepto, pero nos quieren decir que es diferente, Claro. pero realmente el universo es Y una preferible cosa- creer en el sol que en Claro. Jesucristo. Para mí el sol es Jesucristo y Jesucristo es válido también. Sí. No tiene Jesucristo totalmente válido. Una pregunta. Pero tiene todo esto relación. No es el único Dios nacido el 25 de diciembre. Todos, en todas las religiones, es el 25 de diciembre cuando nacen, porque es cuando nace el sol. Eso es todo. Y se demora 3 días, después se muere 3 días y al tercer día resucita. O sea, vuelve a venir el sol, trayendo la luz, el agua, la vida, todo, ¿no? Ahora tú conoces Claro. estos asuntos. Son metáforas. Una pregunta. Sí. ¿Restos humanos encontrados? No, Nada. nada. Se encontraron las piezas, verá, lo que pasa es que estas donas, tengo un tío que todavía vive, el hermano de mi papá, que él había sido el que le ayudaba a mi abuelo cuando mi abuelo colonizó, porque mi abuelo es colono de estas tierras, ¿no? Él huaqueó las tolas, entonces están huaqueadas las tolas. Entonces cuando mi hermano hace estos estudios ahora, hace 20 años más o menos, que fueron hechos los estudios de esto, ya nos dimos cuenta que no estaban todas las piezas y recordamos que en la casa de mi abuelo y alguna tía creo que debe tener esas piezas, había unas piezas espectaculares, esas de las que se les pone agua y silban o se les sopla y son unas cosas muy bonitas que mi abuelo sí las rescató de las huaqueadas que hicieron ahí mi Está tía. en algún lugar. Sí, sí, deben estar, pero eso no está en posesión de nosotros. Ahora, las piezas que se encontraron al posterior de la huaqueada que hubo hace, estaba hace 50 años, porque esta propiedad está en la familia ya 64 años este año. 64 años. 64 años. Mi abuelo fue en el año 53, inclusive antes de que exista la Concordia, porque Concordia es en el 57. La bananera de mi abuelo, porque eso era lo que él se dedicó, porque era solamente hobby. Mi abuelo no era ni agricultor, ni hacendado, nada. Él tenía las posibilidades de tener estas cosas y él le encantaba, ¿no? El ganado y el banano. Entonces, desde ahí pasó a mi padre y ahora soy yo el que está al mando de esta Metales, propiedad. piedras preciosas allí. No, Nada. no, Sí. en absoluto nada de esas cosas. Solamente tiestos de Y la diferente ubicación. tipo. Y la ubicación. Y sí, hay todo, de fotos, coordenadas, todo. Hay un estudio bien grande. O sea, esto está en el patrimonio cultural. Yo les podría... ¿Y dónde podemos ver piezas de esta? ¿En qué museo? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Bueno, Jamacoque, acá por Jama hay un No, museo no, de las nuestras. Sí, de aquí. Yo tengo piezas aquí, yo les No, podría pero mostrar. museo, ahí Quito, no hay. No está esto, Nada. Solo No, que- solamente las piezas que nosotros tenemos están registradas, todo en el Aquí. patrimonio, sí, pero están en cajas. Usted la manera. Sí, yo tengo eso en cajas porque son un montón de piezas, todas están enumeradas y cosas. Yo ¿no? tuve la suerte de estar allí una vez, fui un estudiante y las vi. Yo le dije a los compañeros, sí las vi. No, sí. Y me Era sorprendió que las vi. súper interesante. Y fui con un estudiante. En época vivían ahí. Estaba la casa, pues grande, todo ahí. Ahora que estamos haciendo este trabajo. Hay material como para ¿qué es el escribir un texto? libro completo. Que es el texto Sobre el tema. de estudios sociales de cívica, donde ya está, digamos, aprobado, resuelto el asunto de la bandera electoral de las parroquias y del cantón. De la historia, ahí es que estamos nosotros queriendo obtener información. A mí me Por eso interesa. esas fotografías, un dato de las piezas, y no necesitamos datos suyos, digo, de una foto Los suya. queremos para la próxima semana para que puedan Entonces- visitar, pero es que tenemos que hacer limpiar, porque si les llevo ahorita van a ver un portero y van a decir dónde y cómo es la cosa. No, ya no quedamos de O acuerdo. sea, sí se ve, pero no es lo mismo que ya verle. La próxima semana se toma por hoy día jueves, viernes. Sí, Pero sí, que sí, sea porque- para que Vamos la ver próxima semana. las piezas que Tenemos tienen. para el viernes mejor. Pues vamos. Ya, no, por la Dando el Quedamos curso para cuando, próximo viernes. al próximo viernes. Este ya es feriado, ya. Ahí se está feriado. La próxima semana es viernes. ¿Por qué feriado? 24.
Ya, pero puede ser jueves, digo usted. También, Ok. también. Ah, Hablemos el miércoles, hábleme el miércoles y vemos cuando. El miércoles lo puede llamamos, ser. puede ser el jueves. el próximo Es que tú miércoles. estás Ya. el miércoles. Vea su, Sí, vea jueves. su tiempo también. Jueves o viernes, ahí vemos, ahí vemos. Ya, lo llamamos. Pero necesito unos días para hacer limpiar eso. Uno de aquí, nosotros no podemos sembrar absolutamente nada. ¿Eso dispone quién? ¿Quién ordena? ¿Quién Eso es hace de la ley? patrimonio. El La patrimonio. ley ¿Pueden hacer establece. ustedes el Claro, ellos vienen a hacer inspecciones anuales. Claro. Ellos vienen aquí, hacemos exactamente lo que estamos haciendo con ustedes. Recorremos las tolas de esta zona, que es la que se registra como la parte principal de todo el estudio que se hizo aquí. ¿No? Ellos no tienen un guardián permanente aquí. No, 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 en absoluto. Yo soy el guardián permanente. O sea, yo soy el encargado de que esto esté siempre intocable, que no venga aquí una maquinaria que haga, que destruya esto, o sembrar algún tipo de cultivo que termine dañando las tolas, ¿no? Con las raíces o lo que sea. O sea, si meten maquinaria se daña. Todo esto básicamente es la familia, desde mi papá y mi hermano son los que prácticamente hicieron que esto sea reconocido como patrimonio por los estudios que se hicieron con científicos extranjeros, maestros en la cultura jamacuaque, ¿no? Los principales en el mundo. Ese es el doctor James Sadler, él estuvo aquí, él estuvo recorriendo esto, aquí hay un posicionamiento geográfico de las tolas por los solsticios y los equinoccios, entonces uno puede darse cuenta. La principal tola es la que está atrás de este cañaveral. Ahora, este cañaveral no afecta mucho que esté ahí. Y lo dejamos nomás porque es parte que siempre ha estado ahí, ¿no? Entonces, pero realmente lo fantástico de este lugar es que si nos vamos de esa tola y nos paramos ahí, usted puede ver todo la circunferencia, los 360 grados, el horizonte. Que en ninguna otra parte, ni siquiera ahorita donde estamos, se puede hacer eso. Estas son otro tipo de tolas referentes para los solsticios, equinoccios, pero esa de esa, uno se para en el tope de la más alta, que es la tola principal, y usted puede ver claramente, ahora claro, las nuevas palmeras que hemos sembrado y todos, como que cortan un poco la visión del horizonte. Claro. Pero ese es el punto estratégico. Entonces, la cultura jamacuaque era una cultura que se dividía en jefaturas, en caciques. Entonces ellos tenían zonas. La principal zona está en San Isidro, allá en por San Vicente para adentro. San Isidro. Ahí es donde más uno puede encontrar claramente cómo ellos se organizaban. Pero este debe haber sido un punto de encuentro porque Poblamiento, ellos, ¿no sí. cree que aquí vivieron, tuvieron alguna... No, aquí Vivían. ellos Un asentaron pueblo, aquí. hablemos, un pueblo. Este era un pueblo. Aquí ellos se comunicaban con la sierra y con la costa. Era un punto de, por eso la cultura en los elementos que uno encuentra aquí, que son vasijas y cosas, uno puede ver las formas humanas o zoomórficas de los objetos, entre animales y cosas de la selva, de lo que era la sierra, la costa, y el espóndilos era la forma que ellos... el cambio que hacían. Todo, entonces es una cosa que es basada en la gente que estuvo asentada aquí 350 años antes de Cristo hasta los 1500 y pico antes de que lleguen los españoles. Hasta 1531, Ya. más o menos. Entonces, está ya, digamos, ya no está en tela de duda de que aquí hubo un poblamiento, hablemos un pueblo. Definitivamente. No una familia, Aquí no estaba una la persona. cultura jamacuaque. Porque si hablamos de... Mira, esta tola es huaqueada. Sí. ¿Sí le ve? Eso es, sí. O sea, cuando Eso le- nosotros ya hicimos los estudios de estas tolas, ya fueron huaqueadas, porque nosotros hicimos estudios hace 20, 30 años. Sí, sí, ya sacaron. Pero hace 50 años cuando colonizaron esto,
Mi abuelo mismo en la casa de él. Sí, pues, Yo tengo palma ahí. Ya, pues ahí. Y lo vas a dar una oportunidad de que vaya para que traiga para Pues ya traigo una que está allí para así. Se le toma una que es encima de la torre. Hay que ver, ahí estamos haciendo aquí con mi sobrino el mapa arqueológico. Esta es la zona principal. Lamentablemente ahorita no podemos confirmar lo que yo le digo, pero usted se va a dar cuenta. Pero pararnos aquí, si ve el horizonte, ¿verdad? Empieza a ver así. Vea. Si no vieran estas palmeras de aquí, Ve el horizonte hasta dónde, ¿no? todo el horizonte te da. Exactamente. Que si no estuviera esta vegetación, ¿cuántos kilómetros? Pero estas eran selvas, eran selvas primarias, como el bosque protector La Perla, digamos. Ellos estaban rodeados de bosques Es evidente la zona. No hay nada que... No va a decir que... Esta es la zona principal. Otra formación. Mire el No horizonte. el hombre. Si ves ya el horizonte, nos tapa de estos árboles, pero si pudiésemos ver, se ve perfectamente. Entonces era un lugar estratégico para ellos comunicarse con el siguiente cacique, con la siguiente aldea, que tiene que haber estado localizado en algún otro lugar. Y poder también Sí, destapado, pero no sí la profundizaron. guaquearon. ¿Ah? profundizado. No O sea, voy son guaqueros que venían con palitas y cosas a ver qué había por aquí por encimita. Sí, Pues seguramente aquí adentro, con estudios lo que... de ultrasonido, algo se podría ahora con la tecnología moderna identificar si hay No, por ejemplo, yo piezas vi o... un trabajo ahí en la Tola Pampa de Oro, Sí. mucha profundidad, pero ya un trabajo técnicamente, por arqueólogo, ¿no? Un buen trabajo, pero hablemos de unos 6 metros de profundidad, Claro, para pero estudiar. van tocando cositas porque con brochita, con brochita. Sí, porque ya mi tío mío, ese semana la finca de él fue que a donde quiera. Bueno, por donde sea. Sí, por el 9 de octubre. Es que ahí era... ¿no? Que no, esta zona es una zona que nosotros no tocamos para nada en absoluto. Ese es nuestro compromiso como familia Esta otra. y como los estudios que se hicieron, ¿no? Y como nosotros somos los mismos que colonizamos esto se ha venido manteniendo desde hace ya muchos años, porque tal vez aquí, supónganse, si se hubiera dividido esto en fincas, algo vendido, capaz que aquí ya estuviera sembrado hasta... y nunca se hubieran hecho ni los estudios. Pero lo importante fue que se hicieron los estudios y se hicieron Saber, descubrimientos de cómo se saber. desarrollaba aquí esta Aquí cultura, ¿no? descansan miles de años en este sitio, ¿no? Claro, La ¿no? importancia histórica que esto tiene es extraordinario, ¿no? O sea, a mí me interesa en algún momento poder desarrollar esto en una forma turística y cultural. Y Colegios, hacerle un pedazo de estudio, turistas ¿no? que estén interesados en algo, vamos para enseñarles las piezas porque Ya, va. es... Hacia la sierra, lo que es la sal y otras cosas más. Claro, claro. Siempre hubo, Siempre, ¿no? siempre. Y esas eran las culturas, esa fue la cultura jamacuaca en la provincia de Esmeraldas hasta el norte de Manabí. Entonces ellos comprendieron todo lo que es el área de Esmeraldas, en realidad. Pero es que esto significa que la cultura jamacuaque es grande, poderosa, fuerte y con gran influencia, es un radio de acción enorme, Claro, gigante. claro. No solamente concentró lo que ahora es Manabí, sino que allí se extendió. Claro. No, sí es Muy bien bien. interesante, si más bien se debería dedicar más tiempo a profundizar en estos temas, ¿no? Mi hermano ahora está dedicado a otras ciertas cosas, pero él siempre está dentro de la línea de la cultura solar. Entonces él conoce cómo aquí cada zona representa una zona de los solsticios, de equinoccios, y entonces sabían cuándo iban a sembrar, cuándo se iba a terminar el nuevo ciclo, cuándo había que cosechar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ellos manejaban las cosas por base de las estrellas. Entonces todo esto es una cosmovisión que nosotros ahora ya no vivimos, con el ejemplo de esto, que era vivir con la naturaleza, hacia la naturaleza. Ahora tenemos otro modo de vida, ¿no? Pero esa gente respetaba mucho y eso se nota en su cultura. Uy, cuando me muerden los pies. ¿No? Entonces aquí, como pueden ver, esto es una parte de la colección que se sacó, es una parte Como si privada de mi hermano realmente, porque las otras piezas que se hicieron dentro del estudio fueron llevadas al instituto y ellos las conservan.
Entonces, esto solamente es una pequeña parte Y hay que, una pieza enorme, que nos grande. quedamos como propietarios de la hacienda para exhibición. Aquí hay diferentes tipos de piezas de la cultura básicamente jamacuaque. Ellos eran expertos en todo lo que eran sellos, este tipo de grabado, Sello. ¿no? Entonces, esto es parte de lo que se rescató en esa época, hace unos 20 años más o menos. Esto tiene ya hace unos 20 años aquí. Sí, sí, sí. Aquí hay una como pipa, Este es un como silbato, es este. un Sí. pajarito. Le hacen, ¿cómo era que le hacen esto? De alguna forma le hacen silbar esta vaina de aquí. Y eso es lo que les No podría hay yo- más, este es todo. Esto es lo que nosotros tenemos como familia, que financiamos los estudios, porque esto fue un financiamiento privado, el gobierno no tuvo absolutamente nada que ver en la parte de los estudios. Ya cuando se entró a la parte del patrimonio fue ya con un proyecto muy grande que se había hecho aquí, ¿no? Por eso fue lo que le declararon a la hacienda patrimonio cultural. Esa grande cuando sube aquí.